tu hermano quiere hablar de algo. I want to speak about something que aqueja a las iglesias, that it is within the churches, no nada más en una, sino en la mayoría de ellas, not only in one church, but in many churches, y es los 10 mandamientos, the 10 commandments. Muy famoso, muy conocido, very famous, very known, pero también para los que no tienen esta sana doctrina, esta revelación de un apóstol, this revelation of an apostle, se confunden de tal manera, they get confused in such a way que cometen errores enormes. They commit big errors. Yo les quiero decir a mis hermanos la reacción a estos estudios, the reaction to these studies that I'm doing. Primeramente en la iglesia, pues un gran número de hermanos viene. First in the church, a lot of brothers arrive. En la iglesia que está esparcida por el mundo, in the church that is all over the world, muchos hermanos han comentado de que les ha sido de utilidad estos estudios. Many brothers have said that they have a lot of use with these studies. Pero ya saliéndonos de la iglesia, outside of the church, las personas me hablan por teléfono diariamente. Daily people calls me and they are very pleased with the teaching. Muy contentos con la enseñanza, no para copiarla, no to copy it, porque no se puede. La doctrina del Señor es tan hermosa que no se puede sacar y usar en otro lado. The teaching of the Lord cannot be taken out and used in another way. Más bien, hermanos, ya con preguntas específicas, with specific questions about the church, acerca del apostolado, preguntando, oiga, me ha gustado mucho la doctrina, pero yo quisiera saber esto de la iglesia. Y muchos de ellos ya están visitando la iglesia. Many of them, they have visited the church, y otros ya se han acercado al pueblo de Dios. And others, they have get closer to the people of God. Vamos, hermanos, a estudiar el día de hoy acerca de cuándo inician los 10 mandamientos. When does the 10 commandments start? Porque para aquellos que creen en eso, incluyendo la Iglesia Católica, including the Catholic Church, for them who believe this, y hay que hacer notar, deformándolos, even changing the form of the commandments, para la Iglesia Católica y otras iglesias, hermanos, tienen una idea equivocada de lo que son. They have a mistaken idea of what it is. Deuteronomio 4:13. 4:13. Deuteronomy 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. He declared to you his covenant, the 10 commandments, which he commanded you to follow, and then wrote them in 2 stone tablets. Tomen asiento en el nombre del Señor. Please take a seat in the name of the Lord. Fíjate qué curioso. See how curious. Hay iglesias que proclaman que los 10 mandamientos es universal. There are churches that proclaim that the 10 commandments is a universal law. ¿Qué quiere decir universal? Que es para todos, en todas las épocas. That is for everybody in all the times. Algunos se van al extremo de decir que los 10 mandamientos también se tienen que cumplir en el cielo. That the 10 commandments must be followed also in heaven.
O sea, que aún los ángeles y Dios guardan los 10 mandamientos. Even the angels and God fulfill and do the 10 commandments. Ya extremos, ¿verdad? Son extremos. Those are extremes. Nosotros vamos a encontrar cuándo inician estos 10 mandamientos. When they started these 10 commandments. Que la iglesia, la luz del mundo, no tenemos hacia nosotros el guardar esos 10 mandamientos. For us, the light of the world church, we do not follow the 10 commandments. No son para nuestra época, they are not for our time, y no son para nosotros. They are not from our time and they are not for us. Entonces, dice, Él os anunció, en la versión de inglés dice, Él os declaró. He announced, in the English version says, He declared to you. Estamos hablando que esto sucedió cuando ya estaban en el desierto, en el monte Sinaí o monte Oreb. They were in Sinai or Mount Oreb, and this was something that happened in times of Moses, en el tiempo de Moisés. Era un poco o mucho tiempo después de la creación. It was a little time or long time after creation. Mucho tiempo, mucho tiempo. No fue en el jardín del huerto cuando Dios declaró los 10 mandamientos. It was not in garden that he declared the 10 commandments. Hay quienes creen que ahí también se estaban cumpliendo. There are people who think that in the garden they were fulfilling the 10 commandments. Que el primero que guardó los 10 mandamientos, that the first one who fulfilled the 10 commandments, fue Dios que guardó el sábado. Was God that he kept the Sabbath. Así lo dicen ellos. La Biblia dice que él trabajó el sábado. The Bible says that he worked on the Sabbath y hermanos descansó y lo bendijo. No que lo guardó, that he rested and he blessed it, but not that he kept it. ¿Hay alguna ley que puede estar sobre Dios? Is there any law that could be above God? Él es el dador de todas las cosas y nadie le puede decir a él por qué haces así. And nobody could tell him why you do this or why you do that. Entonces se van a los extremos a decir que los ángeles y Dios guardan esos 10 mandamientos. Then the angels and God keep those 10 commandments. Ya son extremos porque vuelvo a decir, Dios terminó la creación en el día séptimo. God finished the creation on the 7th day. Quiere decir que todavía estaba trabajando. He still was working on the 7th day. Pero luego dicen, mira, esta mujer llamada Eva codició aquel fruto del árbol. This woman have a desire for the tree. Y ese es uno de los 10 mandamientos. No codiciarás. You will not desire the things of other things. Y ese es de los 10 mandamientos. No. Eva no pecó por desear aquel fruto. Eve did not sin by desiring that fruit. Pecó por desobedecer un mandamiento. She sinned by disobeying a commandment. Desobedeciendo un ¿qué? Un mandamiento. De los árboles del bosque, del huerto podrás comer. From the trees of the garden you can eat. Pero del árbol que está ahí, que es el de la ciencia del bien y del mal, de ese no deberás de comer. You should not eat from the one of the knowledge of good and evil. Ese no debes de comer, porque el día que comieres, morirás. The day that you ate it, you will die. ¿Cuál de los 10 mandamientos es ese? Is one of the 10 commandments that? No, para nada, no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Pero, hermanos, ellos se van a los extremos. Nadie
hay en la Biblia que guardó el sábado. None of them, ni Adán, ni sus hijos, ni Abel, Adam o Abel. Dicen que Noé, como a los 7 días, hizo un sacrificio. At the 7 days, he did the sacrifice. Pero los 7 días no, dice que tiene que ser el 7º día. A los 7 días de haber salido del arca, 7 days after he came out of the ark, entonces hace un sacrificio. Dicen, ¿era sábado? Pues ese es un gran invento. That's a great invention. La primera vez que se oye del sábado es en Éxodo 16. The first time that you can hear, no lo busquen, that you can hear about the Sabbath is in Exodus 16. Por primera vez, que salieran a buscar el alimento, el maná, pero que el sábado no salieran. That they should go to ask and look for the maná, the food, but not on a Sabbath. Hasta ahí es la primera mención que se hace para el hombre a guardar el sábado. Up to then is the first time that the Bible speaks of men taking care of the Sabbath. Entonces estamos viendo aquí que estando, porque Deuteronomio 5, después de eso empieza a nombrar los 10 mandamientos. No te harás imagen y empieza a hablar de todo. Uno de los mandamientos que la Iglesia Católica cambió. You shall not do a graven image. One of the commandments that the Catholic Church changed. La Iglesia Católica dice que hay que guardar los 10 mandamientos. The Catholic Church says that you should keep the 10 commandments. Entonces, ¿qué deben de hacer en el sábado? Reposar. They should take care of the Sabbath. Porque si yo quiero tomar los 10 mandamientos, uno de ellos dice que en el sábado, no en el domingo, not on the Sunday, on the Sabbath you shall not work. Ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, neither you servant or your lady servant. Entonces estamos observando nosotros que ahí nos empieza a hablar, yo te declaré. I declare unto you. Los mandamientos que debes de hacer, the commandments that you should do. Y esto fue el pacto de los 10 mandamientos. This was the covenant of the 10 commandments. ¿Cuándo se llevó a cabo ese pacto? ¿En la creación? ¿Cuándo se llevó a cabo ese pacto? Cuando estaban en el desierto. Dice Deuteronomios 5:2. Deuteronomy 5:2 y 3. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Para la gloria de Qué claro, ¿verdad? Very clear. It says, the Lord our God made a covenant with us at Horeb. It was not with our fathers that the Lord made his covenant, but with us, with all of us who are alive here today. No lo hizo con los anteriores a ellos, con su padre Abraham, with the father Abraham. No lo hizo con los anteriores, sino con ellos estando en el monte Horeb, but with them being in Mount Horeb. Si tú continúas leyendo, te los va a nombrar, y son los 10 mandamientos. If you keep on reading, you will find that are the 10 commandments. Y ese pacto que ya nos dijo en el capítulo 4, verso 13, que es un pacto de 10 mandamientos, no tiene principio antes de ese día en Sinaí. It has not a beginning before that day in Mount Sinai. No está. It's not there. No se puede encontrar. Pero que porque Caín mató a su hermano, por eso es uno de los 10 mandamientos. Cain killed his brother and is one of the 10 commandments. No, Dios le dijo, mira, lo que estás pensando hacer es malo. What you are thinking to do is wrong. Y si tú te superas, tú podrás enseñorearte de él. You can be Lord over that desire.
pero si no, el pecado está a las puertas. Fue una orden directa de Dios, no le dio 10 mandamientos. He never gave him 10 commandments. Nunca le dijo, mira, te voy a hacer un pacto. Never told to him, I'm going to make a covenant. Esto fue exclusivo con los que eran del pueblo de Israel. It was only with the people of Israel, y no que vivieron antes del monte Sinaí, and not to those who lived before Mount Sinai, sino los que estamos aquí vivos. Era para ellos y sus hijos. It was for them and their children. No era para todas las naciones, no era universal. It was not for all the nations. It was not universal. O sea, no era para todos. Era para que ellos fueran su especial tesoro. They will be their special treasure. No con las otras naciones ha hecho Dios esto. No with the other nations God had do this. Solamente con Israel. Only with Israel. Era un pacto que hizo con ellos. It was a covenant that he did with them. Y que nosotros, hermano, debemos de tener claro. ¿Cuándo inicia ese pacto? En el monte Sinaí, monte Horeb. En Mount Sinai, Mount Horeb, ahí es donde inicia este pacto. ¿Es universal? No, it's not universal, porque no es para todos. It was not given for the whole world, solamente a ellos, para hacerlos exclusivos, to make them exclusive, only them. Luego nos añade otra cosa, que no era ni siquiera para el pueblo de Israel que vivió antes. It was not for the people of Israel who lived before, sino era para el pueblo de Israel que estaba vivo en ese día, for those who were alive in that day. Entonces, este detalle es muy importante. Cuando hablan de una ley suprema, when they speak of a supreme law, al grado de decir, con guardar los 10 mandamientos te salvas. Así dicen. Just by keeping the 10 commandments you will be saved. Eso es lo que dicen ellos. Entonces el pueblo de Israel no hubiera necesitado a Cristo. The people of Israel will not need Christ, porque ellos ya tenían los 10 mandamientos. They had the 10 commandments. Y con eso se hubieran salvado. No. ¿Es necesario Jesucristo para nuestra salvación? ¿Is necessary Jesus Christ for our salvation? ¿Y en qué parte de los 10 mandamientos dice que debemos de creer en el Hijo de Dios? Which one of the 10 commandments says that we should believe in the Son of God? No, en ninguno. No está. Muy bien. Vamos a ver otro verso para ver otra cosa que dicen. Dicen que Moisés, él no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. They say that Moses has nothing to do with the 10 commandments. No, que lo que Moisés habló es otra ley, que esa sí se cambió. That what Moses spoke was another law, that was changed. Pero que los 10 mandamientos antes de Moisés ya estaban. But the 10 commandments were before Moses. Y que no tiene nada que ver Moisés. And Moses have nothing to do. Él escribió la ley ritual, dicen. He wrote the law that is rituals. Él escribió la ley moral, la otra, pero no. Pero esa ley espiritual, la única, no. That spiritual law, no. Moses had nothing to do. Bueno, Deuteronomio 5:5. Deuteronomy 5:5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subsisteis al monte. No subisteis al monte. At that time I stood between the Lord and you, to declare to you the word of the Lord, because you were afraid of the fire and did not go up to the mountain. And he said,
¿Estuvo Moisés como mediador de esto también, sí o no? Moses was in the middle, was in between, the mediator, entre Dios y la gente. Between God and the people, there was Moses. Ellos no se atrevieron a acercarse. They didn't dare to get closer, porque había llamas de fuego. There was fire, y había estruendo, and there were thunders, y la voz de Dios poderosa, and the powerful voice of God. Pero él era el que estaba para declarártelo, to declare unto you. Y luego, después de decir esto, empieza a nombrar los 10 mandamientos. After he speaks this, he starts to name the 10 commandments. De esto estamos hablando. Moisés sí está de intermediario de los 10 mandamientos. Moses is in the middle of the 10 commandments. Inicio en Monte Sinaí. They started in Mount Sinai. ¿Quién estaba de mediador? Moisés. Moses was the mediator. Entonces nosotros debemos de atender esto con claridad. We must attend this with clarity y entenderlo and understand it. Que los 10 mandamientos, si hubiésemos vivido antes del monte Sinaí, ¿era para nosotros? If we lived before Mount Sinai, the 10 commandments were for us? No. Y si hubiéramos vivido en el tiempo del monte Sinaí, ¿era para nosotros? Para nosotros no. Not even if we lived in that time was for us, porque era para la única nación que es el pueblo de Israel. It was, "Hear, O Israel, I am your God." Oye Israel, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. That I took out you from the land of Egypt. Es curioso, hermano. Fíjate, ellos dicen, no, Moisés nada tiene que ver en esto. Moses has nothing to do with this. Esto fue una ley que Dios hizo desde la creación. This is a law that God gave to the creation. ¿Cuándo fue cuando hizo las tablas de piedra? Pues cuando estaba Moisés. ¿A quién se las dio? Was with Moses, and he gave it to Moses, the stone tablets. Pero ahora hay un problema. Cuando un adventista de los 10 mandamientos, no del sábado, when an Adventist, not of the 10 commandments, but the Sabbath, dice que los 10 mandamientos son importantes, he says that the 10 commandments are important. ¿Ha visto las tablas de piedra? Ayúdenme. Ese adventista o ese bautista o ese católico, that Catholic, that Baptist, that Methodist, that Seventh-day Adventist, have seen the tablets of stone? Claro que no. ¿Dónde es donde encuentran ellos los 10 mandamientos? En los escritos de Moisés. Where they find the 10 commandments? In the writings of Moses. No, Moisés, no vale la pena. Y lo están leyendo en el libro de Éxodo o en el libro de Deuteronomio. They are saying no Moses, but they are reading in the book of Exodus and in the book of Deuteronomy. Written by Moses. Entonces, ¿no quieren a Moisés? ¿Cómo van a tener los 10 mandamientos sin Moisés? Ayúdenme. How they can have the 10 commandments without Moses? No se puede tener los 10 mandamientos sin Moisés, primeramente porque a él fue el que Dios llamó que subiera al monte. To him was that God commanded to go up in the mountain. A él fue al que le entregaron las tablas de piedra. To him were given the tables of stone. Y vamos a ver que no solo eso. And we're going to see not only that. Ellos dicen que toda la ley de Dios son 10 mandamientos. The full law of God, they say, is 10 commandments. Fíjate qué fácil. Los judíos dicen que son 613 commandments. Es lo que dicen los judíos, que son 613 las leyes de Dios. ¿Salen de acuerdo los judíos, los israelitas, con estos pseudo cristianos?
they are in accordance, the Jews, with these so-called Christians, que dicen que Dios nada más tuvo 10 mandamientos, that God had only 10 commandments. Pero si se habla de los 10 mandamientos, bueno, ese es un pacto. ¿Qué es eso? Un pacto. Y nos dice, hermanos, la palabra de Dios, ese pacto no era todo lo que habló Dios. That covenant, that sign, una señal del pacto, no era todo lo que habló Dios. Veremos más adelante por qué causa se detuvo a los 10 mandamientos. We will see why he stopped at the 10 commandments. Si iba a dar leyes, ¿por qué en la 10ª se para? Why in the 10th he stopped? Y entonces esos 10, que fue lo único que oyó el pueblo de Israel antes de huir, before they run, they hear only the 10 commandments, los puso Dios como señal del pacto. Esos 10 quedaron para que el pueblo eso lo oyó directamente de Dios. God heard that directly from God. Pero no es todo, no es todo. Muy bien. Voy a seguir demostrando, I'm going to keep demonstrating to you, que los 10 mandamientos no están desde el principio. The 10 commandments are not since the beginning. Ya dijimos, los 10 mandamientos es el pacto de Dios con Israel. Is the covenant of God with Israel. No es el pacto con Noé, que era para todas las naciones, que hizo el arco iris. With Noah, he made a covenant with the rainbow, and that's for all nations. ¿Para quién dio la señal del arco iris? El arco iris es un pacto. The rainbow is a pact. ¿Para quién lo dio él? ¿Para el pueblo de Israel nada más? ¿For the people of Israel? No. El arco iris dijo, le habló a toda la tierra y le dijo, ya no destruiré más la tierra. Y la señal es que puso el arco iris. The sign, he put the rainbow. Había hecho un pacto con Abraham. He made a covenant before with Abraham. Que circuncidara a todo varón. That he must circumcise every male. Y le dijo en ese pacto que hizo con él, and in that covenant that did with him, dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. In your seed will be blessed all the nations of the earth. Esa simiente, que no son muchas, sino una, se llama Jesucristo. That seed, that is not many, but one, is named Jesus Christ. Ese es otro pacto. Y aquí nos lo va a aclarar en Gálatas 3, 15 al 17. Gálatas 3, 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después y no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cuántos años después llegó la ley? 430 years after arrived the law. Fíjate, de Abraham, todavía 430 años después llegó la ley. Y ellos dicen que estaba desde el huerto de Edén. And they say that it was since the garden of Eden. Y quiero decirte, te van a decir después, no, esa es una ley de Moisés, los 10 mandamientos es otra cosa. Pero vamos a ir viendo que es una sola cosa. La ley es una sola cosa. Todos los mandamientos de Dios eran parte de esa ley. All the commandments of God was that law, were not separate, the 10 and the rest. La razón de la separación fue que ellos no aguantaron a oír todos los mandamientos. They didn't resist to listen all the commandments. Y vamos a ver eso. Pero está aclarándonos que el pacto que hizo Dios con Cristo en el tiempo de Abraham, the covenant that made God with Christ in the time of Abraham, la ley que viene 430 años después, no lo invalida. It will not change that. Para Cristo siguió la promesa. For Christ keep on the promise, and he
had the covenant of the new covenant. Él tiene el nuevo pacto. Pero ese pacto que hizo Dios con Israel empieza en el monte Sinaí, 430 años después de Abraham. 430 years after Abraham. Pero yo quiero decir que está desde, bueno, tú quieres decir lo que tú quieras. But I want to say that it's since the beginning. Bueno, it's up to you what you want to say. Pero ahí la palabra de Dios nos está diciendo que esos 10 mandamientos empezaron 430 años después, 430 years after Abraham. Y ya para Abraham ya habían pasado generaciones. And by the time of Abraham already had passed generations. Ya había estado Matusalén, ya había estado, bueno, muchos antes. Many before. Matusalén and all them before. Entonces en Gálatas estamos encontrando, in Galatians we're finding que un pacto, una vez ratificado, nadie lo puede cambiar. That the covenant, one it is ratified, nobody can change it. Entonces, el pacto hecho con Cristo no fue cambiado porque entra el pacto con Israel, que tenía principio y tenía fin. The covenant with Israel do not change the covenant with Christ. The one with Israel had a beginning and had an end. Ahorita hemos estado hablando cuánto tardó en empezar, pero también vamos a ver cuándo terminó, when it changed, when it finished. Vamos a ir leyendo, permítanme a mí porque es un poquito más extenso. We're going to read verse by verse in Deuteronomy 5:23, 5:23, pasando la lectura de los 10 mandamientos, after the reading of the 10 commandments, dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. When you heard the voice out of the darkness, while the mountain was ablaze with fire, all the leading men of your tribes and your elders came to me. Fíjate, acababan de ver la montaña con fuego, con truenos, the mountain with fire and with darkness, y la voz de Dios, and the voice of God, y fueron a ver a Moisés. And they went to see Moses. Verso 24, y dijisteis, he aquí que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. And you say, the Lord our God has shown us his glory and his majesty, and we have heard his voice from the fire. Today we have seen that the man can live even if God speaks with him. Encontraron que oyeron la voz de Dios, they listened to the voice of God, and they told Moses, y encontramos que vivimos. Verso 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. They were scared. ¿Tenían miedo? Verse 25. But now why should we die? This great fire will consume us, and we will die if we hear the voice of the Lord any longer. ¿Sintieron que podían seguir oyendo los 613 mandamientos? Do they feel that they were able to keep on listening the 613 commandments? No, dijeron. Nos vamos a morir. We are going to die. ¿Vamos a qué? Vamos a morir. We are going to die. No, ya. No queremos oír más la voz de Dios. Dice, verse 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? For what mortal man has ever heard the voice of the living God speaking out of the fire as we have and survived? Verso 27.
acércate tú. ¿Qué le están diciendo a Moisés? They're telling Moses, acércate tú y oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Go near and listen to all that the Lord our God says. Then tell us whatever the Lord our God tell us, we will listen and obey. ¿Por qué razón el Señor no siguió hablando? Porque ellos no pudieron resistir. Why the Lord could not keep on going, more commandments and more commandments, y que todos los mandamientos hubiera sido la señal. All the commandments should be the sign of the pact of covenant. No resistieron, they didn't resist. Y le pidieron a Moisés, and they asked Moses, tú ve y habla con Dios. You go and speak with God. Y todo lo que Dios te diga, haremos. Everything that God tells you, we will do it. Entonces, lo que Moisés les iba a hablar, ¿eran sus ideas o lo que Dios le había hablado? What Moses was going to speak was not his ideas, was what God had spoken to him a petición de ellos. ¿Sí me doy a entender? Y Dios dijo, el verso 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. And the Lord heard you when you spoke to me, and the Lord said to me, I have heard what the people say to you. Everything that they said was good. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Oh, that their hearts would be inclined to fear me, and keep all my commandments always, so that it may go well for them and their children. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Go, tell them to return to their tents. Y tú, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy posesión. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dándoles su ley. No la ley de Moisés, su ley. But you stay here with me, so that I may give you all the commandments, decrees, and laws you are to teach them to follow in the land I'm giving them to possess. Was Moses from his own idea? ¿Era Moisés de su propia idea? ¿O era Dios hablando en ellos? ¿O was God speaking in them? Bendito sea el nombre del Señor. Las tablas son señal del pacto, pero todas las leyes son de Dios. The Ten Commandments was a sign of the covenant, but all the laws were from God. Nehemías 8:1. Nehemiah 8, verse 1. Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. All the people assembled as one man in the square before the water gate, and they told Ezra, the scribe, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. ¿Qué iban a traer? ¿El libro de la ley de quién? De Moisés, pero que Dios se la había dado a él. De acá. Ahí, Iglesia Adventista y otras dicen, no, mira, ese libro es la ley de Moisés. That book is the law of Moses. Y otro son los 10 mandamientos. And other are the 10 commandments. Pues esa ley de Moisés que leyeron
es Éxodo y Deuteronomios. That book of the law of Moses is Exodus and Deuteronomy, donde están los 10 mandamientos, where there are the 10 commandments. ¿Sí está claro? No era otro libro, que Moisés tenía un libro propio y otro libro, la ley de Dios. He had one book that was his and another book, the law of God. No, in that book of Moses was the law of the 10 commandments and all the other laws. En ese libro que tenía Moisés estaban los 10 mandamientos y todo lo demás. Ahora vamos a ir al verso 8, ahí mismo. We're going to go to verse 8. Ya terminamos verso 1, ahora vamos al verso 8. We finished with verse 1. We're going to Nehemiah 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo le llama ahora al libro de Moisés? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. And they read from the book of the law of God. The law of Moses, now it's called the law of God. It's the same book, making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being read. Entonces, Moisés también tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Moses had to do with the 10 commandments, con toda la ley. All the law. No era una parte de la ley de Dios y otra parte de Moisés. It was not a part of the law from God and part from Moses. Quien se la dio a Moisés fue Dios. The one who gave it to Moses was God. Nadie más. Bueno. Éxodo 20:18 para confirmar que fueron ellos los que impidieron que no se les hablase. We're going to confirm that was them the ones who spoke that it was not God the one who stopped and divided the law. Está Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dios le pague. Verse 18, when the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear and they stayed at a distance. 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verse 19, and said to Moses, speak to us yourself and we will listen. But we do not have God speak to us that we will die. Entonces está confirmadito que la razón de que nada más fueron 10 es porque ellos no resistieron más. The reason that there were 10 was not because God had only 10 commandments. No era porque Dios nada más tuviera 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están muy incompletos. No hay muchísimas cosas. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas no está ahí. To love God above everything is not there. Amar al prójimo como a uno mismo no está allí. To love our neighbors as ourselves is not there. Esos 10 mandamientos no contienen infinidad de cosas. Como digo, creer en Jesucristo. As I said, to believe in Jesus Christ no está ahí en los 10 mandamientos. Vamos a ver el fin de la ley. Lucas 16:16. Luke 16:16. The end of the 10 commandments and the law. Para la gloria del Señor, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Then, in verse 16 of Luke, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. ¿Hasta cuándo duró la ley y los profetas? A ver, hermanos, ¿hasta cuándo duró la ley y los profetas? To John the Baptist. It is the end. Hasta means an end. Until, it is an end. Finished. Se acabó. For the law was given through Moses,
no, it's the law and the prophets were proclaimed until John. Hasta ahí se detiene el tiempo de la ley y hemos entrado en el hermoso tiempo de la gracia. And we enter to the beautiful time of the grace. No, pero debemos de seguir. Miren, y luego te dicen, and they tell you, ¿puedes matar? ¿Puedes robar? ¿Puedes tener ídolos? Can you rob? Can you steal? Can you fornicate? Can you have idols? ¿Ves? Son los 10 mandamientos. Those are the 10 commandments. Sí, pero nosotros no lo hacemos porque dice la ley, no hagas esto, sino por amor. We don't do that by 10 commandments, but by love. Va en la carretera alguien manejando. Somebody goes in the road driving y va a una velocidad sensata, and he goes in a speed that is correct. Y le dicen, ¿por qué vas a esta velocidad? Why are you going this speed? Dice, porque hay policías y la ley dice que si me paso me multan. There is policemen and the law says that they will put a fine if I go faster. Y a otro le preguntan, and to other they ask, ¿por qué vas así? Porque amo a mi familia y yo no quiero ponerla en peligro. I love my family. I don't want to put them in danger. Para él la ley no tiene nada que ver. For him, the law has nothing to do. Porque la ley implica castigo. The law is telling you of a punishment. Y nosotros lo que estamos esperando es un premio. What we're expecting is a prize. Cuando alguien dice, yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho esto, I have not robbed, I have not killed, I have not done this. Yo en la fábrica no he echado basura, in the factory that I work I put not put garbage, y yo no he hablado malas palabras, and I have not spoken evil words, and this and that. Bueno, pero le dice el patrón, pero ¿qué has hecho? No, ¿qué no has hecho? I don't want to hear what you have not done. I want to hear what you did. ¿El patrón le va a pagar por no tirar basura? Ayúdenme. Does the boss is going to pay him because he didn't throw garbage? Tú vas a la escuela y en la escuela te van a dar los grados porque tú no hiciste graffiti y porque tú no tiraste basura y porque tú no hiciste... ¿Por eso o porque estudiaste? Because you study, they are going to give you, not because you were not doing graffiti and things like that, no porque no estabas haciendo cosas malas en la escuela. La ley solo prohíbe hacer lo malo. The law only forbids to do the evil things. Pero la ley de Cristo nos enseña a hacer lo bueno. But the law of Christ, that is not the 10 commandments, teach us to do good. Ya no es no robes, hazle bien a tu prójimo. Is not, do not steal, do good to your neighbor. Ya no es, tengas ídolos, adora al Dios viviente. It's not only don't have idols, but worship the living God. Porque si no tienes ídolos, pero no adoras a Dios, if you don't have idols, but you don't worship God, de nada te sirve. Muy bien. Juan 1:17, John 1:17. Fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios le pague. La ley, ¿por medio de quién vino? Like it or don't like it, the law came by Moses, through Moses. But the grace and the truth came by Jesus Christ. A ver, ¿son iguales las dos épocas? They are the same, the two timings? No. La ley vino por medio de Moisés y termina con Juan. The law was given by Moses in Mount Sinai and finished with John. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y no tiene fin. But the grace and truth came by Jesus Christ and has no end. Ahora sí, toda iglesia que proclame que cree en los 10 mandamientos debe de guardar el sábado. Aunque no tenga premio, porque no es para él. Everybody that proclaims the 10 commandments has to take care of the Sabbath, because he's in there.
even that is going to be without reward. Allá está una persona en una factoría, en una fábrica, y tiene que entrar a las 8 de la mañana, y tiene que hacer esto y aquello. The man in a factory, he has to enter at 8 o'clock in the morning. Y yo no trabajo allí, and I don't work there. Pero yo cada mañana llego a las 8 de la mañana a la puerta. I arrive every morning at 8 o'clock. ¿Me van a pagar? No. Pero yo llego a las 8 de la mañana. Pues porque quieres, tú no tienes esa regla. Because you want, you don't have that rule. Y me pongo a barrer toda la banqueta. And I start to sweep all the sidewalk. Es más, tiene que barrer la banqueta porque adentro no lo dejan entrar. He has to sweep the sidewalk because they don't let him in, porque él no es parte de eso. Solo el pueblo de Israel tenía esa ley. Only the people of Israel had that law. Y llegó hasta Juan, y entonces viene la gracia. Arrive unto John, and then the grace arrive. Por eso decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of heaven had get closer. Y en Cristo llegó la predicación del reino de los cielos. And in Christ, y sus apóstoles, and his apostles, arrived the preaching of the kingdom of heaven. Muy bien. Efesios 2:11. Ephesians 2:11. Para la gloria del Señor, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dios le pague. Therefore remember, that's Ephesians 2:11, that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from the citizenship of Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Aunque estaba la ley, ¿cómo estaban los gentiles? Sin pacto, sin leyes, sin esperanza, sin Cristo. Without Christ, without hope. Ahora en Cristo tenemos esperanza. Now in Christ we have hope. No en los 10 mandamientos. Not in the 10 commandments. Esos no son para nosotros. Deja ahí esa gente que se condene sola. Leave that people to condemn themselves. Porque cuando toman esa ley sobre ellos, se están condenando. When they take that law over them, they are being condemned. Porque nadie guardó la ley. Nobody, says Christ, keep the law. ¿Y a qué lo se refería? Dice, me quieren matar. O sea, los 10 mandamientos. You want to kill me. He was speaking of the 10 commandments. Ninguno de ustedes guarda la ley. None of you keep the law. Hermanos, así es. Cuando tú ves a los adventistas que proclaman el sábado y los 10 mandamientos, hermano, lo quiebran y lo requiebran y lo vuelven a quebrar. They break it and break it and break it again. It was not possible. Por eso vino Cristo, para rescatarnos de la ley. Christ came to rescue us from the law, para poner el amor de Dios en nuestros corazones, to put the love of God in our hearts. Gálatas 6:2. Galatians 6 verse 2. Para la gloria del Señor, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios le pague. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Uno de los 10 mandamientos. Ayúdenme. Ya vamos a terminar. Uno de los 10 mandamientos. One of the 10 commandments. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Está en los 10 mandamientos? Is that in the 10 commandments, to carry the burdens one to another? ¿Cuál de los 10 mandamientos es? Esa es la ley de Cristo. That's the law of Christ. La ley del amor.
The law of love. Allá el que no cumplía era muerto a pedradas. Over there the one who fulfilled was killed with the stones. No, pero que eso no lo dice la ley. Sí, Dios dijo que todo el que no guardara la ley moriría. Anybody who don't keep the law was going to die. Pero en Cristo tenemos vida. But in Christ we have life. Hermanos que me escuchan, vamos a estudiar y a prepararnos. Oyentes que no son de la iglesia, brothers who listen to me, let's obey the law of God. People who is not yet from the church, listen the commandments of God. Dijo el Señor Jesucristo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Our Lord Jesus Christ says, if we don't born of water and spirit, we cannot enter in the kingdom of heaven. Obey the commandment. Obedezcan el mandamiento, porque esa es la única manera de encontrar vida. Obey the commandment because we are dead, but with Christ we have life. Estamos muertos, pero con Cristo tenemos vida. Que Dios los bendiga. May God bless you in the name of the Lord Jesus Christ.